Los maguaré tienen un sitio estratégico dentro de la Maloca. Van junto o al lado de lo que es el mambeadero. El mambeadero es el lugar sagrado de ceremonias y rituales de la Maloca. Algunos, dentro del proceso de la leyenda de la construcción del maguaré, dicen que el taita siempre va a estar asistido por una doncella quien le da de comer, pero su alimentación va a constituir sobre todo en vegetales propios de la región. Como músico vi que era necesario honrar la memoria legendaria de nuestros hermanos huitotos y nuestros hermanos indígenas, y por eso se me ocurrió organizar un festival de la canción hace aproximadamente unos 18 años, y que se llame así, el Maguaré de Oro. Nosotros acá como Pueblo Nasa hemos venido entrando a estos territorios, volviendo a nuestros territorios, porque esos han sido ancestrales que no han tenido límites. Nuestros mayores estuvieron por acá, pero nosotros volvimos a venir en las épocas del 50, 60, así fueron llegando familias en busca de nuevas parcelas, tierras para poder trabajar. Los hombres aquí en este espacio es una parte muy esencial, y es muy importante tener el apoyo de los compañeros, porque de igual manera ellos nos daban el trabajar de todos los días. Pues aquí traigo el formulario y para que lo miremos, lo analicemos, y si nos parece, pues nos escribamos, ¿no? Mire, ahí, vayan mirando ahí para que... Nuestra invitación es importante porque aquí nos hacemos conocer más como grupo y motivamos más a los niños, que son los que nos están acompañando en este momento. Sí, está bien importante la invitación. Yo creo que es conveniente que nosotros participamos. Todos estamos siendo afectados por las grandes contaminaciones que hay, entonces eso hay que motivar con la canción. De todas maneras, las canciones son un mensaje bonito también que la gente puede escuchar, y sobre eso también podemos hacer que hagan conciencia, ¿cierto? Como grupo nos venimos reuniendo desde hace algún tiempo acá con profesores de aquí de nuestra educación propia, estudiantes y comunidad, algunos comuneros. Llegábamos, reunimos, decidimos con qué vamos a participar, qué canciones vamos a llevar, ¿cierto? Y a partir de la idea de la invitación, entonces de ahí empezamos a escribir y a componer. Para los músicos empíricos, que vemos muchos acá en Puerto Asís, es la oportunidad de poder decirle a todos lo que nosotros sentimos, lo que soñamos y lo que queremos en nuestra tierra. Es poder cantarle a la tierra que nos ha visto nacer. Es poder decirle a la gente todo lo que nosotros deseamos. En el momento en que nos dan un tema en específico para hacer una canción, nos deja limitado un poco el pensamiento o el sentimiento,
porque cada quien desde su experiencia de vida tiene una historia, un cuento que contarle a la gente. Entonces, cada músico, cada escritor que hace un tema para este festival viene como una persona que trae un cofre con un tesoro allí que quiere mostrarle a la gente. Hoy quiero compartirles a ustedes una experiencia maravillosa que he tenido durante varios años en mi vida. Gracias a que me siento orgullosa de haber nacido en Puerto Asís, Putumayo, orgullosa de ser putumayense y de tener en mi sangre algo de indígena. Cada año, en los cumpleaños de Puerto Asís, se celebra un festival que se llama el Maguaré de Oro. Este festival invita a todos los músicos empíricos, algunos que han tenido la oportunidad de estudiar, a escribir canciones al putumayo. Corre, corre. Yo vengo escuchando la música o estoy participando en la música ya hace unos 8 años porque pues, me ha gustado mucho lo que es la guitarra y entonces escuché por las emisoras los anuncios que dan para los cumpleaños del Puerto Asís y el Maguaré de Oro. Y al enterarme de eso, pues y como a mí me gusta bastante, he sido aficionado, entonces decidí hablar con unos vecinos que también le hacen a la música y conformamos un grupito. En tiempo de invierno siento la alegría ya en el campo, se enverdece la sabana, la fauna lanza su canto. La introducción. Hay que buscar la nota, hay que buscarle la introducción y miramos a ver por qué nota será que le vamos a buscar a esto, ¿no? Yo por lo menos que me pongo a componer en las tardes, me doy cuenta, pues uno que vive acá del campo ya mira cómo es la armonía, ¿no? De los animales, de la naturaleza, lo que es los árboles, las lluvias, en los atardeceres el sol. Entonces yo me voy inspirando en eso y escribo las letras, en veces la escribo de una forma y estoy acostado por ahí descansando y pienso que me sale otra idea, entonces digo no, esta no me cae, voy a volverla a escribir otra vez de nuevo. ¿Y a qué se debe la visita? Pues aquí venimos a hacerles conocer la letra del Maguaré de Oro de este año, que ustedes saben que Puerto Asís está cumpliendo años y nos hemos dado a la tarea pues, ustedes saben que a mí me gusta mucho la música, entonces con esto que vamos a representar a la vereda, necesitamos el apoyo de ustedes. Claro, ustedes saben, por supuesto que sí. Para el 3 de mayo, ya saben ustedes. Claro. Entonces, muchachos, arranquen cosa de... bueno, escuchen pues.